En diversas ocasiones hemos platicado con usted sobre la violencia en contra de la niñez. En los últimos meses, en las últimas semanas, hemos sido testigos de momentos de verdad dramáticos, desde aquellos en los que observamos a pequeños de 8, 9, 10, 11, 12 años tomar un fusil, hacer ejercicios militares y anunciarse que van a proteger su municipio, su poblado, su comunidad ante la presencia del crimen organizado. Niños que reconocen que dejaron de tener sueños como ser doctor, por ejemplo, como ser médicos, como ser enfermeros. ¿Para qué? Para tratar de defender a su familia, para defender precisamente a su casa ante una ausencia total del Estado. Hace poco le damos cuenta también, por cierto, en el estado de Guerrero, de dos jóvenes, dos adolescentes que fueron ejecutados, dos jóvenes que vendían tacos, en pocas palabras, en la vía pública y que fueron ejecutados por los criminales. Hemos platicado también ahora del caso de Ingrid, que es ultimada por su pareja o expareja enfrente del niño, enfrente de un pequeño. ¿Cuál es la situación que viven los niños en nuestro país y sobre todo cuál es la visibilidad que hay de este problema? Se encuentra con nosotros y le agradezco como siempre, nada más que Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim. Juan Martín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un placer nuevamente recibirte aquí en la octava para tratar este tema que es fundamental para nuestra agenda informativa y hablar ustedes de un balance anual Redim 2019 entre la invisibilidad y la violencia, Juan Martín. Mira, hoy lo presentamos, lo hacemos cada año, llevamos ya 10 años consecutivos, y es hacer un análisis político de cómo concluimos el año previo, y como suele ser en la cultura latinoamericana, se establecen propósitos, ¿no? Las famosas uvas y los deseos. El tema es que casi siempre se le olvida a todo el mundo, los niños y niñas, sí. Y esta administración no ha sido la excepción. Fue el primer año de esta nueva administración a nivel federal y los 25 proyectos prioritarios con los que se está buscando dejar algún legado, ninguno incluye a niños, niñas y adolescentes. Y precisamente el balance arranca con esa reflexión y comenzamos a dar los datos oficiales que hay sobre el tema. Algo que hay que destacar es que hoy lo presentamos... Datos que nadie les ha refutado, por además, cierto. Porque son datos públicos. Hoy lo presentamos en el Senado de la República en el marco de la Comisión de Derechos de la Niñez del Senado, con la participación de diferentes senadoras de distintos partidos. Y es relevante no solamente porque ya lo hicimos en Gobernación, ya lo hicimos en Presidencia, lo estamos haciendo en el Senado, porque estamos haciendo el llamado al Estado mexicano y a sus tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para que asuman con responsabilidad el cumplimiento de la Constitución. Artículo 4. Todas las acciones de las autoridades y del Estado tienen que tener al interés superior de la niñez por delante. Y vamos un poco a las cifras. No pueden debatir las cifras porque son oficiales. 3.6 homicidios diarios, 7 desapariciones diarias, y esto es una alarma y que se traduce en que el público, las familias que nos están mirando, 8 de cada 10 ya no podemos dejar salir a nuestros hijos a la calle, que vayan solos a la escuela, que vayan a un parque, y esto que aparentemente es protegerlos, en realidad les estamos coartando su derecho a la libertad. Es una tragedia. Y además los estamos haciendo más vulnerables porque no los conoce la comunidad y estamos literalmente encerrándonos cuando tendría que ser al revés. Quienes cometen actos delictivos, quienes dañan a la sociedad tendrían que estar privados de libertad con tratamiento para que esto se pueda cambiar. Tenemos una crisis enorme de derechos humanos que se expresa en violencia armada. Estamos haciendo la alerta que hay más de 13 millones de armas circulando en este país. Es decir, 1 de cada 10, más bien el 10% de la población nacional está armada. Y eso se traduce pues no solamente en los crímenes de los grupos organizados del crimen o demás, sino también entre las y los ciudadanos los problemas se resuelven ahora con balas, con sangre. Y creo que es algo que tenemos que llamar mucho la atención. Destacábamos hoy también, y me sumo también a esto que planteabas de Ingrid, la indignación que tenemos que tener en varias pistas. Primero, no solamente porque el feminicidio es una violencia machista extrema, sino la manera en la que se están dando ya los feminicidios en los últimos años son con una crueldad impresionante, sí. Con toda una lógica simbólica, en este caso de dañar el cuerpo y mutilar el cuerpo de esta joven mujer. Pero lo más peligroso y que es preocupante es cómo la sociedad en su conjunto está en términos, y tú como experto en medios sabes lo que se conoce como los consumos culturales.
Entonces tenemos a medios de comunicación impresos reproduciendo las imágenes, tenemos a mucha gente en redes sociales distribuyendo los videos y las imágenes, y nos habla precisamente del deterioro que tiene esta sociedad, porque como apuntabas, de acuerdo a lo que se ha dicho por las autoridades, un niño de 14 años fue testigo de estos hechos. Además, hay más niños alrededor de este acontecimiento que no tenemos la garantía de cómo están siendo acompañados. Claro. Los feminicidios en nuestro país, que están siendo 10 cada día, 1 de cada 10 son adolescentes, y en muchos de esos casos, en su gran mayoría, tienen hijos o hijas y están quedando literalmente en orfandad, pero además con el estigma. Esta dinámica de violencia que se ha generalizado en nuestro país, tristemente, está teniendo la indolencia de las autoridades. Invisibles, no los ven, no hay prioridad. Y te pongo algunas ilustraciones. De las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que hay más o menos 3,000 carpetas de investigación activas en este momento, 805 son de niños, niñas y adolescentes. De esas 805, solo 13 tienen algún tipo de sentencia. O sea, la cantidad es enorme de abismo en términos de las carpetas de investigación para lo que algo parecido a justicia es gravísimo. Pero lo más triste es que a nivel federal solo se destinaron 18 millones de pesos para poder solo atender estas 805 carpetas de investigación de trata, cuando esto es un negocio multimillonario. Claro. Entonces, No, claramente con lo que... grupos empresariales, políticos, religiosos detrás que tienen muchísimo dinero. Recordemos que nuestra querida periodista Lidia Cacho está autoexiliada, sí, porque sus perpetradores, él es gobernador Marín, está impunemente en Puebla, en un pacto aparentemente con el actual gobernador Barbosa. El empresario Karel Nassif, pues fuera, al parecer en Líbano, protegido, aunque tienen fichas de Interpol, no están siendo detenidos, y claramente las redes que protegen a los pederastas como Zúcar Curi, pues tienen toda la garantía de que no va a suceder nada. Claro. Y por eso la urgencia de colocar, y hoy volvimos a plantearlo en el Senado de la República, que es muy importante avanzar en la construcción de un proyecto prioritario número 26. Si esta administración tiene 25, podemos o no estar de acuerdo, pero ninguno tiene que ver con niños y niñas. Los datos, la evidencia, lo que tú narraste de los niños en Chilapa, las ejecuciones que se están dando de niños en Cocula, lo que pasó, la masacre de los niños de Barón en Sonora. Esto tiene claramente que llamar urgentemente la atención del Estado y responder. Poder Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, y estamos planteando la creación de un proyecto prioritario número 26. Con el hashtag Proyecto 26, les invito al público que se sumen, estamos teniendo una petición Change en línea para que lo firmen. Esto ya lo conversamos con la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, ella se comprometió a convencer al presidente para que se cree este proyecto, confiamos, pero aprovecho para comentarte también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya citó al Estado mexicano el próximo 6 de marzo. Vamos a tener una audiencia temática, el Estado o los representantes del Estado, con las organizaciones de sociedad civil, Redim, para hablar acerca del reclutamiento forzado y la epidemia de desaparición. Como antecedente, en abril de 2016 tuvimos una audiencia temática también en la administración de Peña Nieto, se comprometieron a 9 puntos y solo cumplieron 1. De 9 puntos, de 9 puntos solo 1. ¿Y cuál fue el que cumplieron? El de incorporar a los niños y niñas en la ley de desaparición. El capítulo 2 se refiere a niñez desaparecida. Los otros 8 que significaban protocolos especializados, que las fiscalías del estado, del país tuvieran mecanismos de búsqueda, por supuesto involucrar a las familias, absolutamente nada de esto se ha hecho. Por supuesto regresaremos con esos temas y claro, los nuevos por reclutamiento, y nos parece una gran oportunidad que el Senado ahora retome, o varias senadoras retomen este tema de muchos partidos, que la Comisión Interamericana también ya cite al Estado mexicano para hablar de estos temas, y creemos que la oportunidad está en que el propio Poder Ejecutivo retome la idea del Proyecto 26 y que pronto estemos ya teniendo una respuesta del Estado articulada para poder frenar toda la violencia armada contra niños y niñas, que es reclutamiento, desaparición, homicidios, feminicidios, entre otras, y que permita en consecuencia evitar que más niños y niñas se sumen como víctimas de lo que ahora vive este país. Juan Martín, cuando hablamos de reclutamiento de niños, ¿a dónde van esos pequeños? ¿Quiénes los reclutan? ¿Cuál es el destino de cada uno de ellos? ¿Cómo se lleva a cabo este reclutamiento? Porque mucha gente se sorprendió
otras más se indignaron por lo que pasó precisamente en Chilapa, pero de repente escuchamos a los jefes de la policía comunitaria decir, es que ustedes viven en otro lado, ustedes no conocen esta realidad. Tú escuchas a los niños de repente señalar, pues es que no me queda de otra. ¿Cuál es el fondo de este tema del reclutamiento? ¿Quiénes son los responsables de ello? Mira, el concepto de reclutamiento es un estándar internacional que además es un crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma. Eso significa que independientemente de nuestras leyes en México, podemos presentar información ante la Corte Penal Internacional y procesar a personas, líderes criminales o funcionarios públicos, por participar o promover o ser omisos ante el reclutamiento. El reclutamiento significa, por supuesto, una privación de libertad con fines militares. Y hay como vertientes, tenemos a los grupos criminales que están realizando leva, literalmente se los llevan en grupos, o algunos de sus familiares pueden estar vinculados y puede haber cierta coacción, y otros niños y niñas que viven en los escenarios de crimen organizado, donde lo vital, caminar, ir a la escuela, depende del jefe de plaza, generalmente son forzados a colaborar como informantes. Tenemos también la participación de niños, y recordemos las llamadas autodefensas en Michoacán con el doctor Mireles, ahora funcionario público, que son grupos paramilitares y también promovieron el reclutamiento. Eso, reitero, es un crimen de lesa humanidad. En aquel tiempo, recordar al público un niño de 14 años llamada La Kika, que se hizo un poco mediático el tema, y tenemos estas policías comunitarias indígenas que usaron esto como una escenificación teatral, una manera, ellos explícitamente lo dijeron, para llamar la atención de las autoridades. El día de ayer se informó que ya dejaban las escenificaciones de niños y niñas, porque ya intervino, como habíamos insistido, el sistema DIF estatal para apoyar a niños y niñas y garantizar el tema de la escuela. Entonces tenemos que el reclutamiento tendría muchas expresiones, son actos de adultos para meterlos a actividades militares o de hostilidades armadas que violentan sus derechos, los ponen en riesgo, e incluso con las CRAC comentamos que aunque fueron performance o una escenificación teatral, eso no le exime el delito o el carácter delictivo, porque es exponer a los niños como blanco de ataques de grupos criminales. El reclutamiento existe desde hace mucho tiempo, el público recordará el Ponchis, 2010, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas desde 2011 le pidió al Estado mexicano tipificar este hecho porque no está tipificado en nuestras leyes, reconocerlo y poder crear programas de desvinculación que no han atendido. En 2015 el Comité de Derechos del Niño volvió a insistir en Naciones Unidas a México que tenía que revisar la estrategia de seguridad fallida, militarizar, pensar que combatir al cártel o los cárteles de las drogas es como se resuelve, cuando hay muchas otras maneras. Por supuesto hay que perseguirlos, hay que sancionarlos, pero hay otras maneras que no cuestan tantas vidas o tanto impacto. Niños, niñas y adolescentes en este contexto de violencia armada inevitablemente forman parte de las filas porque hay una guerra. La decisión de esta administración de crear la Guardia Nacional y estar buscando 50,000 nuevos reclutas, como lo anticipamos, era una mala idea porque los grupos criminales están armando ejércitos. Ellos no pueden hacer la convocatoria como se hace para la Guardia Nacional con prestaciones sociales. Ellos están levantando a los chicos, sobre todo en comunidades rurales. El Triángulo Dorado en Durango, Sinaloa, la Sierra de Guerrero, hay muchas escuelas que no están yendo los niños y niñas a las escuelas, ni los maestros, porque los están levantando. Entonces, esta leva que se conoce en lenguaje militar es para que los grupos se están preparando, se están armando para la confrontación. Y precisamente es lo que tenemos que evitar, que la guerra se profundice, y tenemos que avanzar, como lo planteó ya Naciones Unidas a México, en la construcción de una cultura de paz, buscar otras estrategias que combatan al crimen organizado y sobre todo romper las redes macrocriminales entre las autoridades y los grupos criminales. Todo lo que pasa en este país, me refiero a que operen libremente, que tengan control territorial, que extorsionen, que asesinen con tal impunidad, o lo que sucedió recién en Veracruz de ir a atacar a una base de la Policía Federal o la Guardia Nacional. Todo eso ocurre en convenio y en complicidad con autoridades. Si no rompemos esas redes de corrupción y de impunidad entre funcionarios corruptos y grupos criminales que se benefician con el negocio de la guerra, esto no va a parar y seguiremos aportando sobre todo a los niños, las niñas, los adolescentes y personas jóvenes como pues las víctimas de esta guerra absurda. Lo que de repente cuando te escucho y hablamos precisamente de estos niños que están en la Sierra de Guerrero, que son totalmente ignorados por las autoridades, que en muchas ocasiones ni siquiera saben cuántos hay, un verdadero infierno. Se vuelven esclavos del crimen organizado. Literal.
Fíjate que ya hace tiempo que venimos documentando que el estado de Guerrero es un lugar donde la esclavitud moderna existe. Como saben, después de Afganistán, Guerrero es el estado donde más amapola se cultiva y se procesa heroína. Pero en los últimos años se ha hecho un negocio más complejo y más redituable, que es el fentanilo, que es una sustancia química que se mezcla con la heroína y la hace más potente. Esto ha ocasionado ya muchas muertes en los Estados Unidos. Eso no les importa, les importa el negocio. Pero Guerrero se ha convertido entonces en un literalmente laboratorio donde tienen que cosechar amapola, pero también procesar fentanilo, y hace mucho tiempo que están esclavizando particularmente a niños pequeños, entre 8 y 12 años, porque sus manos son mucho más pequeñas, más frágiles, y evitan que se rompa el globo de la flor de amapola que tienen que rayar para sacar la resina para la heroína. Se ha denunciado de manera insistente, los campesinos de esa zona también han denunciado cómo los grupos criminales les van quitando sus territorios para poder sembrar amapola o generar redes de protección para los laboratorios de fentanilo. Todo esto es conocido, es público. Recordemos que esto también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la investigación que hizo sobre la desaparición de los 43 estudiantes, documentó el 5º autobús que por accidente ellos tomaron y aparentemente estaba cargado de drogas, heroína, alguna cosa por el estilo, que iba a los Estados Unidos. Y terminó involucrados todos, el ejército, la policía federal, policía estatal, policía municipal, con los grupos criminales. Esta secuencia de ideas lleva a que las policías comunitarias estén literalmente solas y abandonadas desde hace más de un año. Recordemos que esto en Chilapa particularmente hay un número altísimo de personas desaparecidas. Acaban de estar los hermanos Levarón el fin de semana pasado, precisamente para relevar el tema. Y también recordemos que es ahí donde desde hace ya un año se han dado masacres con la policía comunitaria. Hace un año más o menos presentaron a niños también con palos, simulando ejercicios militares después de una masacre. Hace 6 meses presentaron a las viudas armadas de otra masacre. Y ahora los niños, hijos de varias personas masacradas, 10 de ellos, además sus cuerpos calcinados. Todo esto tan grave ha significado silencio de las autoridades por el nivel de complicidad. Hay personas de la política de Guerrero señaladas como líderes de los ardillos que siguen sin ser tocadas. Y esto requiere una respuesta del gobierno federal, del gobierno estatal y los gobiernos municipales, con la Guardia Nacional, con las distintas fuerzas de seguridad, pero también recuperando y rescatando los territorios. No hay posibilidad de frenar esta lógica de violencia con armas, con más fuego. Lo que se necesita es que las y los ciudadanos recuperen sus territorios y junto con las autoridades puedan avanzar. De otra manera, de verdad, estamos en una bola de nieve, que esto está creciendo y nos va permeando a todos. Y perdón nuevamente por el retorno, pero nos parece tan normal ver imágenes de esta chica Ingrid mutilada, sin que eso altere a nadie, porque ya estamos tan acostumbrados a la violencia al extremo, que forma parte de los consumos culturales. Y por eso la urgencia de frenarlo, sobre todo porque niños, niñas y adolescentes están incorporando esos códigos de que las cosas se resuelven con violencia, y eso no es una buena señal, no solo para los niños y niñas ahora, sino para el futuro de este país. ¿Recuerdas que cuando pasó el suceso de Coahuila, Torreón, se generó un debate en el sentido de cómo impacta la violencia a un pequeño? Y lo comentábamos. ¿Cuál es el impacto que hay en la vida de un niño en este entorno de una guerra en contra del narcotráfico, que a final de cuentas existe desde 2006, eso no se puede negar? La profundización precisamente de lo que es esta violencia cotidiana en casa, como una solución para enfrentar los problemas. ¿Cómo le pega a un niño en su comportamiento? ¿Cómo le afecta en su vida cotidiana? Mira, entre más pequeños, la lógica de la fantasía está muy presente. Van creciendo en la niñez y después en la adolescencia y tienen expresiones diferentes. El hecho de que no salgan de casa por miedo a la inseguridad, claramente es el mensaje de miedo. Claro. El miedo está asociado con otros factores, que es la desconfianza, que es la incertidumbre de no saber, no tener seguridad, y lo más peligroso es que cualquier información que refuerza el miedo es más creíble que la verdad. Y entonces niños y niñas comienzan a crecer con miedo en la piel y con lógicas de prejuicio, de desconfianza, de todo aquello que me han dicho es cierto. Y eso impide que se puedan vincular con su comunidad inmediata, con sus compañeros, y que rápidamente, porque el código de violencia y de miedo es que estás amenazado.
Y para eso tienes que protegerte, tienes que responder, tienes que ser más fuerte. Entonces, estamos tristemente educando a nuestros niños y niñas en lo que en psicología llamamos con un vínculo de apego desorganizado. Es decir, que nunca sabes cuándo responder con confianza, con violencia, con distancia, sino que no tienes control de tu entorno porque no hay referentes. Por eso es tan importante hablar con ellos y con ellas de la violencia. La violencia que puede tener acotamientos. En casa no nos lastimamos, nadie lastima a nadie. En la comunidad, en la escuela no se pega, no se responde con violencia. No está bien lo que está pasando, tenemos que hablarlo y sobre todo colocar alternativas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y la mejor forma es resolver las cosas sin violencia, de manera positiva. ¿Hay alguna entidad, Juan Martín, que haya avanzado en este terreno, que haya mostrado avances precisamente en el combate a la violencia en contra de la niñez, que le haya dado más peso a los derechos de los niños y las niñas? Pues yo creo que de los pocos experiencias que conocemos a nivel nacional está Coahuila, que desde la administración de Rubén Moreira... Con todo y todo lo que ha Sí, pasado. con todo, además que es un lugar de miles de desaparecidos, pero ahí logramos la primera versión de la Ley de Derechos de Niños y Niñas, antes que, esto fue 2013, antes que la Ley General en 2014, y una de las cosas muy importantes que logramos en aquel momento es que la Procuraduría de Protección de Niñez fuera independiente. Y entonces tiene su propia policía, una policía especializada, y eso permite que tengan una respuesta más rápida ante casos de violencia en casa, tienen mayor oportunidad de realizar investigaciones o de aportar elementos para que en este caso el Ministerio Público pueda realizar investigaciones más sólidas. Salvo esa experiencia, en realidad, en general hemos avanzado, se ha avanzado con la ley, con los sistemas estatales de protección, alguno en las procuradurías de protección, pero tenemos una acción fragmentada, desarticulada. Y eso, por supuesto, pues no solamente no es buena noticia, sino que no es eficiente para poder afrontar los temas. Te pongo un ejemplo. Tenemos una crisis de niñez migrante en las fronteras, tanto en la norte, se calcula como 70,000 personas, dicen ya, en la zona norte de México, frontera sur de Estados Unidos, y tenemos ahora la Guardia Nacional como muro, el muro de Trump, lo tenemos en el sur. Para eso se tiene que tener las Procuradurías de Protección de Niñez, que son del sistema DIF, quienes están por ley mandatadas a representar a estos niños y niñas víctimas y poderlos atender y darles su restitución de derechos. El sistema DIF, desde que entró esta administración, ha tenido un recorte de más del 23% de su presupuesto, precisamente en las Procuradurías de Protección. Entonces, lo que habíamos logrado en papel, lo que habíamos logrado en avance en otras administraciones, se está perdiendo en esta por los recortes y por la invisibilidad y la indolencia que hay frente a niños y niñas. ¿Le interesa a las autoridades? Ya no hablamos de un presidente de la República, porque de repente se ha discutido mucho el caso de Calderón, de Peña, de Andrés Manuel López Obrador, pero hablamos de un nivel medio de funcionarios que son los que están en contacto directo con los pequeños. ¿Les interesa, por ejemplo, en educación pública, les interesa que haya una mejora en cuestión de la calidad de las personas que trata con los infantes? Porque te soy honesto, a mí me sorprende de repente que digan, el jardinero de una escuela violó a 4 o 5 niños. ¿Quién contrató a ese hombre? Así es. ¿No? ¿Qué tal maestra agredió físicamente a un pequeño? ¿Quién contrató a esa maestra? ¿Hay ese interés por parte de las autoridades? Mira, hay personas y funcionarias específicas con los que trabajamos todos los días buscando soluciones. Sin embargo, tenemos un error de diseño en el Estado mexicano y que no es de una administración. Esto fue después de Cárdenas, cuando se comienza a fundar el Estado mexicano moderno. Y es que quedó fragmentado. La Secretaría de Educación es un coto de poder, es un feudo, distinto al de salud, distinto al de educación y así, desarrollo social, y no se coordinan. Las bases de datos, cada quien tiene su base de datos y no puedes cruzarlas. Y eso nos refleja un error de diseño y de mirada. Otro elemento es la visión adultocéntrica. No se le da equivalencia a la voz y no consideran a niños y niñas personas. Eso significa que en la escuela los niños y niñas no deciden sobre lo que pasa en la escuela, cuando son los que la viven, claro, y los que la padecen. Y por otra parte tenemos esta idea vieja de que los niños son propiedad de las familias y responsabilidad de las familias. Entonces, incluso todos los ciudadanos, seguramente que nos escuchan, pensarán, bueno, sí es mi responsabilidad, por eso es que si no me gusta la escuela privada, la particular, pago una privada porque quiero lo mejor para mis hijos, cuando es obligación del Estado reconocer a niños como ciudadanos y ciudadanas y garantizar sus derechos en igualdad de condiciones, claro, no porque sea mejor o peor.
El problema es que no se ve así, sino que se asume como que si tú quieres una mejor escuela, pues tú cómprala, ¿no? Tú págala, Claro. porque es tu responsabilidad. En cuanto rompamos esa idea de que los niños son propiedad de las familias, incluso que permiten que se les pegue, y se les reconozca como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, en esa perspectiva empezaremos a cambiar. Juan Martín Pérez García, un placer siempre recibirte. Gracias, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos por supuesto con